Hola, si están viendo este video es porque ya medio me inspiré. Voy a hablar lo que fue este primer parcial en Historia del Teatro. Fue bastante interesante lo que vimos, empezamos desde la prehistoria y cómo fue el origen de las artes. En este proceso de supervivencia que teníamos como especie, pues fueron surgiendo las diferentes artes. De las primeras fueron la danza, la música y el canto, o eso es lo que nos imaginamos. También yo pienso que el teatro, porque para comunicarnos no había ese vocabulario que ahora tenemos. Entonces yo me imagino que el ser humano era más de mímica o de hacer de sonidos, que todavía no era tal cual como teatro conforme fue avanzando. También en esta época se tenía una conexión más con la naturaleza, a pesar de que no teníamos la explicación científica de los sucesos naturales, pues les fuimos dando como esa personalidad, ya sea de un agente externo o de algún dios o alguna deidad o algo sobrenatural, por así decirlo. Después de platicar todo esto sobre la prehistoria de la humanidad, fuimos viendo el tema de la cosmovisión. La cosmovisión, pues sabemos que es el conjunto de creencias, filosofías, etcétera, que como seres humanos o como individuos aceptamos y hacemos parte de nosotros, ya sea alguna religión o hasta las teorías científicas. Y es en lo que nosotros decidimos creer. Podemos creer en que el Big Bang fue el origen del universo, o que Zeus hizo todo el universo, o que Odín, o en el caso de la cosmovisión mexica tolteca, pues que todo surgió de un dios que se llama Nemohuani. También vimos que hay rasgos muy comunes en las cosmovisiones referentes al origen de la humanidad, como que el agua fue el origen de todo o del ser humano, también que hubo diferentes etapas de los seres humanos y que fueron destruidas. Algo que también es muy común es el mito del diluvio, y entonces esto es sorprendente ya que muchas de las culturas que tenían esas cosmovisiones pues estaban alejadas. Esto de la cosmovisión va a ser importante más adelante, ya que el teatro nos da, lo dio pie a rituales de acuerdo a cierta cosmovisión. Bueno, también vimos el tema de catarsis, que es cuando el ser humano necesita sacar todo eso que lleva acumulado por todo su día a día. Un ejemplo es el ser humano moderno que, dependiendo su situación, su entorno socioeconómico, pues tiene diferentes eventualidades y a veces pues se las va guardando, guardando, guardando y en un momento explota. Hay diferentes formas de hacer catarsis, pero pues lo ideal es hacerlo de forma sana. Un ejemplo de catarsis puede ser cuando vamos a Six Flags o algún parque de diversiones y nos subimos a un juego mecánico y estamos gritando así ¡ah! Bueno, más fuerte, ¿no? O cuando la idea del teatro fue también para que la gente hiciera catarsis, se identificara con los personajes y se vieran reflejados ellos mismos, y de ahí pues surgiera todo ese movimiento de emociones y sentimientos acumulados. Ya después, pasando a Grecia, vimos cómo se dio el origen de la tragedia, que fue el primer género dramático. Esto se dio origen gracias a Dionisio y a su culto, que era, primero empezó de forma solemne y en las grandes ciudades se daban estas festividades. Se hacían concursos de tragedias y las tragedias fueron evolucionando a lo que conocemos ahora como teatro. Primero era un coro y luego de ahí se agregaron más personajes como el corifeo, etcétera. Los grandes o los trágicos griegos más emblemáticos son Sófocles, Esquilo y Eurípides. Había dos festividades al año, unas más solemnes y otras que eran más rurales, menos solemnes, y de ahí surgieron las comedias. Surge lo que es el tatarabuelo de lo que son los payasos, los mimos actuales, arlequines, etcétera. Fue la figura del mimo, y este personaje sí hacía sonidos e imitaba animales, cosas de la naturaleza y ciertas características de las personas. De los cómicos griegos más emblemáticos es Aristófanes y Menandro. Menandro va a repercutir mucho por el tema de los arquetipos. Los arquetipos son los diferentes tipos de personajes que hay.
Él lo que hizo es ponerles características muy marcadas y exacerbarlas más para que quedaran bien definidos los diferentes arquetipos que existían y fueron evolucionando hasta lo que hoy conocemos en la actualidad. De aquí con la comedia se va viendo la decadencia de lo que era el sistema de Grecia y pasamos a lo que es el Imperio Romano. El Imperio Romano no era tan solemne como lo que era al principio Grecia, fue más en auge lo que es la comedia. De los dramaturgos romanos más emblemáticos está Plauto y Terencio. Este último, algo curioso es de que era esclavo. Recordemos que en ese entonces no había lo que hoy conocemos como movilidad social. Si estabas en un nivel socioeconómico, difícilmente podías escalar. Terencio fue esclavo, pero su dueño, llamémosle así, vio que era muy inteligente, aprendió a leer y escribir y se convirtió en un gran dramaturgo. Bueno, paso a paso va la decadencia de este sistema. Ya para ese entonces Roma va decayendo, el sistema va decayendo. Los líderes al ver esto necesitan un nuevo entretenimiento y para esto surge el Coliseo. El Coliseo y el circo romano, de hecho también es una frase de pan y circo para el pueblo. Ya sabemos que en el Coliseo pues estaban los gladiadores, muchos de... También estaban lo que iba surgiendo lo que es el cristianismo ya después de Cristo. Y estos cristianos eran perseguidos y los llevaban al Coliseo. En Roma, cuando surge lo del Coliseo, pues ya está en decadencia lo que es la cosmovisión de los dioses romanos, porque ya la gente no estaba contenta, el sistema pues era de chale, pues nazco esclavo y le pido a los dioses y no manchen, no hacen nada. Entonces pues la gente va buscando otra salida y el cristianismo les da esa puerta de que pues en esta vida no vas a tener nada, pero pues si cuando te mueras y si le caíste bien a Chuchito, pues él te va a llevar a su reino con su padre, etcétera, y vas a vivir feliz por toda la eternidad. Entonces, pues esto fue el declive del Imperio Romano. Aunque bueno, Constantino adoptó esta religión, la hizo oficial y para bien o para mal, pues esto marcó lo que sería la religión oficial en Occidente. Esto fue a grandes rasgos lo que vimos en este primer parcial. De las conclusiones a las que llegué fue que los orígenes de las artes son importantes para nosotros como artistas, ya que sabemos desde dónde partimos, cómo han evolucionado, lo que somos ahora y hacia dónde queremos ir. También otra de las conclusiones a las que llegué es de que como artista, como actor en general, debemos conocer el entorno político, social, económico, etcétera, porque esto nos lleva a conocer un poco más la realidad y poderla representar. Al final el teatro es una representación de lo que es la realidad. También nos ayuda a conocer la historia para entender las obras, cuándo se escribieron y por qué se escribieron de esa forma. A mí me pasó con Antígona que terminé de leer, si la hubiera leído sin conocer el contexto de aquel entonces, pues no me hubiera quedado clara muchas cosas. Y otra es de que la historia se tiende a repetir. Quizás ya no hay el sistema de esclavos como se conocía antes, pero sigue habiendo esa esclavitud, ya sea voluntaria o involuntaria. Pero ese será un tema aparte.